en casita. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Éxodo capítulo 26. Éxodo capítulo 26. Y así como está sentado, solamente incline su rostro y vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, bueno, nuestra canción sigue, que es Tócanos, por favor. Tócanos en nuestros pensamientos, en los argumentos que nos levantamos, Señor. Todo aquello que en nuestra vida requiera de un cambio y de decisión, hazlo en nuestras vidas, Señor. Por eso estamos aquí dispuestos a escuchar. Personalmente, Dios, te pido que dirijas mis labios, que dirijas mis pensamientos, que pueda yo exponer tu palabra con libertad, pero también con la autoridad de tu Espíritu Santo, Señor. Y que en este lugar, en Puerta de Bendición, podamos ser una iglesia, Señor, que hablamos tu palabra. Y quien sea que escuche este mensaje, en donde sea que esté en este momento, pueda recibir de ti bendición y transformación en Cristo Jesús. Amén y amén. El tabernáculo, para que recordemos un poco, es el lugar de reunión que Dios le mandó a Moisés que hiciera. Ellos acaban de salir de Egipto, han tenido toda esta travesía que, como hemos estudiado desde el capítulo 1, ha sido una ilustración de lo que es nuestra vida. Estábamos en Egipto, que Egipto es el mundo, atados, esclavizados por las cosas del mundo, por la amargura, por la falta de perdón, por la depresión, por el pecado nos tenía esclavizados. Pero un día vino Cristo para proclamarnos libertad, ¿verdad? Moisés es una figura de Cristo. ¿Y por qué constantemente comparto la palabra ilustración y figura? Porque todo el libro del Éxodo es una figura de lo que explica el Nuevo Testamento, de lo que es Cristo. Una figura de cómo salimos nosotros, cómo entramos en las aguas y fuimos bautizados, cómo salimos y somos hechos libres, ¿verdad? Pero ese proceso de libertad lleva una pelea, lleva una batalla. Enfrentamos plagas, enfrentamos persecución, enfrentamos duda, incluso en nuestra salida del mundo, en nuestra decisión de voy a cambiar. Y como vimos el domingo, lo recuerda, voy a ir por todas las canicas. O sea, si le voy a entrar a las cosas de Dios, no voy a pelear, no voy a correr como que pues aunque llegue en último lugar, pero que llegue. No. Si me meto en las cosas de Dios, voy a correr para ganar, voy a correr para ser el primero, voy a esforzarme, porque no quiero que me vean que estoy yendo a la iglesia, que me estoy congregando y que empiezo a sacar mis publicaciones de Dios es todopoderoso, sin Cristo nada puedes. Y después de un tiempo me vean renegando de la fe, ¿no? Esos cristianos, yo mírenme aquí bien borracho con mis amigos y yo haciendo esto. Dice Pablo, así no se corre esta carrera, así no se corre esta carrera. Es mejor ni le hubieras entrado, porque quien puso las manos en el arado y vuelve atrás, híjole, mano, le va como en feria. Y no por Dios, no porque Dios lo quiera castigar, no, al contrario, porque Dios advierte, mira, si tú sigues ese camino es de muerte, mejor vente por aquí, pero ve por todas las canicas, éntrale con todo. Eso es consagración. Y nuestra fe es probada en este caminar, en este salir. Somos probados como con nuestra propia familia. La misma familia nos va a estar atacando, nos va a estar diciendo, y este ataque nosotros, yo creo que la mayoría de aquí ya entendimos que no es un ataque que nosotros debamos de ser reactivos con este ataque, porque sabemos que no son ellos quienes nos atacan. Y si nosotros reaccionamos a un ataque, es que tú ya eres un aleluyo, es que tú nos traicionaste porque nos enseñaron esto desde niños y tú eres un esto. La Biblia nos dice, bueno, al contrario, tú debes de saber que vas caminando bien
Y si tú te mantienes, ellos van un día a tener el resplandor de la luz de Cristo y se van a dar cuenta que ese camino los estaba llevando a la muerte. ¿Por qué? Por tu consagración, por tu vida, no por tus palabras, sino por lo que tú estás viviendo. Pero mantente firme. Y vienen tiempos de escasez donde cuando estabas en el mundo, pues robabas, hacías tranzas por aquí, ibas al monte de piedad, eras desorganizado en tus finanzas, y un montón de cosas. Pero ahora que estás en Cristo te encuentras con un choque moral, donde dices, ay, es que la Biblia dice esto y yo antes, y empieza esa lucha donde tienes que salir adelante y vencerla, porque en Cristo somos más que vencedores. Y sigue y sigue y sigue, hasta que llegó el punto del tabernáculo. En el punto del tabernáculo, recuerde que ya ahí les dijo, ok, ahora sí, vas a subir al monte y aquí en el monte yo te voy a mostrar mi ley. ¿Cuándo les muestra la ley? Cuando salieron de toda esta prueba. Ahora sí, voy a grabar mi ley en tu corazón. Y les empieza a decir los 10 mandamientos y muchos otros mandamientos más. Y también en el monte le revela cómo va a ser este tabernáculo. Tabernáculo es una habitación. ¿Qué iba a suceder en esa habitación? Es donde Dios se iba a presentar con ellos. ¿Por qué? Porque la gente temía de Dios. Les daba terror el solo escuchar la voz de Dios y dijeron, no, Moisés, mejor tú habla con Dios porque nosotros vamos a caer muertos. Y entonces el Señor instituyó el tabernáculo. La única manera en la que los hombres pueden tener comunión conmigo, contacto conmigo, es en este lugar. ¿En qué lugar? En el tabernáculo. Y en la medida que empezamos a estudiar el tabernáculo, cada pieza del tabernáculo, nos hemos dado cuenta que ¿quién es el tabernáculo? Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Cada elemento descrito en el tabernáculo está describiendo a Cristo y la obra que Él vino a hacer, la obra redentora por nosotros. Cada elemento, cada uno tiene un símbolo. Está lleno de simbolismos. ¿Qué hacían estos simbolismos? Les estaban enseñando y enseñando y enseñando y enseñando que un día iba a venir el cordero, el sacerdote y el sacrificio, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. El sacrificio y el sacerdote al mismo tiempo, un día iba a venir y ya no se iba a hacer más el sacrificio como se estaba haciendo, y se iban a dar cuenta que todo eso era para explicarles este momento. ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? Porque son cosas espirituales que nuestra mente natural no entiende. Nuestra mente se nos hace absurdo. ¿Y por qué un cordero? ¿Y por qué Adán? ¿Y por qué Cristo? ¿Y por qué la sangre? No alcanzamos a tener respuestas de una manera sencilla. Necesitamos peras y manzanas. ¿Y qué hizo el Señor? Nos lo explica. Ya explicamos qué es el propiciatorio, quién es el propiciatorio y qué hace el propiciatorio. Ya explicamos el arca, ¿verdad? El lugar santo, el lugar santísimo, el candelero que está ahí, la mesa de los panes. ¿Qué más estudiamos? Lo que está dentro del arca, el arca del pacto, los querubines. Y hoy vamos a empezar a ver lo que cubre todo esto, que es el tabernáculo. Vamos a estudiar esa parte. En el versículo 26 le empieza a dar las instrucciones sobre lo que van a ser las cubiertas del tabernáculo, lo que va a tapar. Recuerde, por ahí les van a estar pasando unos videos, véalos pero no se distraiga, véalos para que pueda entender lo que voy a leer y lo que le voy a decir y se dé una idea más o menos de cómo va a ir. Porque este tabernáculo pues es un rectángulo, un rectángulo como de 4 metros de alto. Y sobre el tabernáculo, como era movible, pues tenían que hacer una tienda de campaña, por así decirlo.
Y esta tienda de campaña tenía que estar protegida del sol, de la lluvia, del viento, de la arena, de todo lo que había ahí. Y le ponían unas capas, como vamos a llamarle, unas lonas encima. Y dice el versículo 1: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Estas 10 cortinas son 10 piezas que después se tenían que juntar las 10. Cada una se tenía que juntar para hacer una sola pieza larga. Hay una réplica de este tabernáculo allá en Samaria, donde un montón de turistas van y visitan, donde está en tamaño real y te explica. Y la persona que estaba ahí, yo estaba viendo que decía, miren, esta lona no la pudimos hacer como dice la Biblia, porque no se ha encontrado una persona que pueda hacer esta técnica de unir de esas 4 fibras de lino, o sea, el carmesí, el azul, el blanco, el púrpura, unirlos a mano, no con máquina, a mano, para hacer una tela. Quien sabe de telas, quien sabe de esto, sabe la obra de arte que esto implica, estar haciendo con hilos una gran tela y que tenga no un estampado, sino en la mismo entretejido figuras de querubines. Esto es una obra de arte, es una obra maestra. Esto es algo que no se puede hacer ni las que hacen los bordaditos de flores, ¿no? De aquí de Yucatán. Esto es algo primoroso. Y con estas 10 se hacía una capa, ¿sale? Que es la primera, que si tú entras al tabernáculo, levantas la mirada y es lo primero que vas a ver, una obra de lino fino, una obra primorosa, y los querubines que vas a estar viendo ahí. Estas 10 cortinas, si usted le gusta tomar notas, tome notas, eran de 12.5 metros de largo por 1.80 de ancho. Repito, de 12.5 por 1.80. Y les hacían ojales con ganchos. ¿Para qué? Para poder unirlas, las 10, poder unirlas. ¿Y por qué necesitaban unirlas y después separarlas? Pues porque en un tiempo que iban a hacer con todo el tabernáculo, lo iban a desarmar y vámonos para otro lugar, ¿verdad? Y nos habla de unos colores. Ahora, los colores tienen un significado. Primero, que son de lino. Y el lino, la Biblia nos dice que son las obras justas de los santos. Cuando tú lees en la Biblia que habla de lino, representa, es una figura de las obras justas de nosotros, de los hijos de Dios. Y tiene diferentes colores. Por ejemplo, el primero es blanco, ¿verdad? Que representa la pureza. Cuando están en Apocalipsis se presentan con vestiduras blancas, sin mancha alguna, que representan precisamente la pureza. Ahora, el tabernáculo, ¿de quién habla? De Cristo. ¿Qué está representando esto? La pureza de Cristo. Luego viene el color azul. Cuando vemos en la Biblia el color azul, lo vamos a ver, lo vamos a estudiar más adelante detenidamente en las vestiduras del sacerdote. Lo vamos a ver en la simbología que representa a Cristo. El azul va a representar a Cristo, como cuando miras el cielo, ¿verdad? La deidad del Señor Jesucristo. El púrpura representa la realeza, que era el color que usaban los sacerdotes, es el color de los reyes. Usaban este color púrpura y hasta la fecha hay un lugar allá en Italia donde les gusta mucho este color, ¿verdad? Porque representa la realeza. ¿La realeza de quién? De Cristo. Y por último, el carmesí, que es el color rojo. Ese es el carmesí. Obviamente, cuando vemos el carmesí, pues ¿qué es lo que pensamos? A Jesucristo como el siervo sufriente. Ahora, solo algo interesante, esto yo le estoy agregando un poquito de saborcito, ¿sale? A esto que le estoy comentando, porque si ustedes se ven en Lucas, el Evangelio de Lucas presenta a Cristo como el hombre justo.
Todo el Evangelio de Lucas de eso se trata. Lucas presenta a Jesucristo como el hombre justo, que es el color blanco. Luego seguimos en los Evangelios y ahora vemos a Juan. A Juan mostrando a quién, al Cordero de Dios. La función del Evangelio de Juan, ustedes lo van a ver, Juan no cuenta muchas cosas. Juan se va al grano y Juan dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan habla del Cordero. Juan nos presenta a Jesucristo como Dios, que es el color azul. El púrpura, que es la realeza. Si analizamos el Evangelio de Mateo, su función del Evangelio de Mateo es presentarnos a Jesús como rey. Desde la genealogía, Mateo empieza a demostrar por qué Jesús es el rey. Y tú vas a ver en todo el Evangelio de Mateo que los argumentos que él ocupa es para demostrarle a los judíos que Jesús es el rey que se prometió que iba a venir. Y por último, el rojo, el carmesí, y este lo podemos ver en el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? El Evangelio de Marcos nos presenta a Jesucristo como el siervo sufriente. Ustedes van a ver el Evangelio de Marcos y van a ver que Marcos nos presenta esa parte de sufrimiento de Jesucristo. Por eso es que tenemos diferentes puntos de vista de los evangelios. De repente alguien dice: es que Mateo dice que eran 3 y Lucas dice que eran 4. Y no es que se contradigan, sencillamente que cada uno tiene una perspectiva diferente y cada uno está enfocado en un aspecto diferente de la vida de Cristo. Sería más preocupante si yo, como un lector estudioso, sería como cuando me entregan tareas, ¿no? Y me entregan la tarea igualita a la tarea del hermano fulano de tal con la tarea del hermano perengano de tal. ¿Qué pienso? ¿Qué pensaría cualquiera? Estos se copiaron. Uno hizo su chamba y el otro nada más vio qué hizo y le copió, ¿sí o no? Eso pensaría yo con los evangelios. Y yo los veo como que, son copias, se copió uno del otro. Sin embargo, son diferentes, pero concuerdan. Y eso es súper interesante. Dice el Salmo 22:6. Mientras lo va buscando, le explico otro dato curioso. Recuerde que en ese tiempo los colores se sacaban de fibras, para ponerle a las fibras se utilizaban la naturaleza, como las mariposas, ¿no? Se machacaban y se sacaba cierto color que dejaban ellos. Para el rojo carmesí se me hizo muy interesante que este color se sacaba de un gusano en específico. Se sacaba el color de un gusano y cuando se machacaba este gusano, cuando se moría, dejaba este color carmesí. Y luego, si vamos al capítulo 22, versículo 6 de los Salmos, dice, hablando precisamente del salmo profético de lo que le iba a suceder a Cristo como sufriente, dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Este gusano subía por los árboles y para reproducirse se desintegraba. Y una vez desintegrado, obtenían ese color. Es interesante, ¿verdad? Cómo en esos pequeños detalles podemos darnos cuenta de lo que Dios estaba explicándonos que iba a suceder con él. Y le dice que estas cortinas deben de tener una obra primorosa, que son los querubines. Este trabajo, les repito, iba a hacerse de una manera, y esto es lo que a mí me impacta mucho, que solamente con la inspiración y el poder del Espíritu Santo lo iban a poder lograr. No es algo que cualquier persona con habilidades pueda hacerlo. Incluso hacer estas cortinas, esta cubierta, necesitaban el poder del Espíritu Santo para poder hacer esta obra majestuosa. Vamos al versículo 2, donde nos sigue hablando de las cubiertas. Ahorita, si ustedes vieron el video, se fijaron que había 4 cubiertas diferentes. La primera es esta, de lino torcido. Luego, versículo 2 dice así:
La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una de la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Es lo que les expliqué de cómo se unían y cómo estaban todas. Ahora, vamos a ver estas 4 capas. La siguiente capa, y esta en total, unida, daban una longitud de 45 metros. 45 metros de largo por 24, más o menos, de ancho. Porque si ustedes se fijaron, habla de codos, ¿no? Un codo pues es del codo a la mano. Eso es lo que mide. Entonces estamos calculando en nuestras medidas, ¿cómo se dice? De centímetros. Nuestra unidad de medida, ¿cuánto sería, verdad? Y la tienda tenía 11 metros por 6, 11 por 6 de ancho, más o menos. 11 por 6, no sé aquí cuánto tenemos de largo. Will, ¿sabes? ¿O alguien sabe cuánto tenemos de largo? No me acuerdo, pero usted váyase dando una idea de cuántos son 11 metros y 6 de ancho. Versículo 7, viene la otra capa. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Entonces esta cubierta es un poco más larga que la anterior, de 13.5 metros de largo por 1.80. ¿Ok? Es un poquito más largas. 11 cortinas, es decir, 5 de un lado como las de querubines, 5 de un lado se unen y 5 del otro lado, pero esta tiene 6, ¿sí contaron? Esta tenía una más. ¿Por qué? Porque eso se iba como que en la parte de atrás y después se doblaba un poquito. Es lo que hacía esta cortina. Vamos a ver, por favor, sobre esta cortina. Y un dato que a mí, hay datos históricos que van a escuchar diferentes aspectos de estos datos que no cambian la esencia, ¿ok? Porque estaba leyendo por ahí que en ese tiempo las cabras no eran blancas como ahora, sino que las cabras eran de pelo negro. Entonces esta capa, esta segunda capa que se ponía era una capa toda de negro. ¿Qué representaba toda esta capa de negro? Pues el pecado, ¿verdad? El pecado que se iba a llevar. Ahorita vamos a ver qué más pasaba con estas. Verso 8. Bueno, del verso 8 al verso 13, ¿cuánto tiempo? No, así las leemos, vamos a leerlo. Yo se lo estoy explicando porque si lo leemos y oímos de codos y esto a veces no entendemos, por eso les estoy explicando. Pero vamos a leerlo, verso 8. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. 11. La capa anterior, ¿cuántas eran? 10 y estas son 11. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y un codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda colgará sobre los lados del tabernáculo, un lado y al otro lado para cubrirlo. O sea, es una cubierta que es un poquito más grande que la primera para cubrir la primera. Verso 14. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas ¿de qué?
¿Ve por qué le dije que la negra era el pecado? ¿Y qué hace la roja? Cubre el pecado, ¿sí o no? Y de carnero, aparte de todo. Lo primero que me vino a la mente fue Abraham, cuando vino el carnero, ¿se recuerda? Y que él dijo, Jehová Jireh, Jehová se proveyó. Esa es la traducción, Jehová se proveyó. Hemos dicho así como Jehová proveerá, pero es Jehová se proveyó. Y cuando yo lo vuelvo a leer y lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir, yo lo entiendo de esta manera. Jehová, él mismo se proveyó. ¿Sí ven? ¿Quién? Él para él, el cordero. Vamos a ver otra cubierta encima. Una cubierta de pieles de tejones encima. Esta cubierta de pieles de tejones es la última capa, y esta ya era como que la capa impermeable. Era la capa para que no se filtrara el agua dentro de la tienda del tabernáculo. La versión 60, que es la que la mayoría estamos leyendo aquí, dice que eran pieles de tejones. Pero la verdad es que este animal que se explica aquí no se sabe exactamente qué animal era. Porque pues nosotros leemos tejones y luego pensamos en el tejoncito, ¿no? ¿Qué dice tu versión? Delfines, es la otra versión. Algún animal acuático, es lo que algunas versiones dicen. Algún animal acuático, un delfín o el tejón, pero no el tejón exacto como nosotros lo conocemos, sino que es un poco incierta cuál es este tipo de piel que llevaba hasta arriba y que era, como les repito, la parte impermeable para que no se filtrara el agua. Y esta capa era de 19 metros, 19.80 metros de largo, y como vimos, ¿no? Pues el excedente que hacía se doblaba como un fleco, al frente, a los lados y atrás. ¿Para qué? Para que se escurriera y no penetrara nada en esto. ¿Qué encontramos en estas 4 capas protectoras de la tienda? La obra redentora de Cristo y a Cristo. Ahora, estas obviamente tenían que recostarse sobre los muros de la tienda, donde estaba lo que delimitaba el lugar santo del lugar santísimo. Hay quienes ya están más familiarizados con estos, pero los que no, pues entras a un cuadro largo, ya vimos como de 11 metros, y entras y es un rectángulo, como estos, una carga de tráiler, ¿no? Más o menos, pero mucho más grande. Y entras y lo primero que encuentras es el lugar santo. ¿Qué hay en el lugar santo? ¿Quién se acuerda? No. Eso, muy bien. ¿Qué otra cosa? No. En el lugar santo, en la primer parte. A ver, ayúdenle allá en casa porque la mesa con los panes, ¿qué más? No. ¿Verdad? Les estoy dando ideas. Ok, entonces estamos en el lugar santo, ¿verdad? Y ahí entraba el sacerdote, ¿verdad? Y entraba ahí un aroma porque eran 7 hierbas. Yo tuve la oportunidad de oler algo que se trató de hacer muy parecido, pero todavía no se encuentran exactamente esto para que huela así, ¿no? Entonces entras y eso huele riquísimo. Entras y ay, no es como el incienso ese que luego queman, ¿no? Que duele más la cabeza de estarlo oliendo. Era algo muy agradable. Y entrabas y después estaba un velo y seguía el lugar santísimo. El lugar santísimo solamente entraba una persona. ¿A quién? El sumo sacerdote, ¿ok? Solamente entraba el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al año? Una vez al año. Una vez al año entraba en esa parte. ¿Y qué había en el lugar santísimo? El arca, ¿verdad? ¿Y qué había en el arca?
Adentro del arca estaba la vara, las tablas. Ay, ustedes están, pero así cualquier maestro se siente animado de que sí le contesten, ¿verdad? Si no escucharon allá en casa es para dejarlos con la duda y ustedes contesten, para que no les soplen la respuesta. Y ahí entraba el sumo sacerdote, ¿verdad? Pero esto tenía muros alrededor. ¿Y esos muros cómo eran? Pues es lo que la Biblia describe, que eran unas tablas. Eran unas tablas aproximadamente de 4 metros de alto. Del versículo 15 al versículo 30 describe lo que yo le voy a describir ahorita. Eran unas tablas como de 4 metros de 4 metros de alto y 70 centímetros de ancho. Más o menos, no sé, Javi, ahí como 70 centímetros, ¿no? 4 están bien altas. De un lado había 20 tablas, del otro lado había 20 tablas, en la parte posterior había 4 y 2 más que servían como el ángulo para unir las paredes, ¿no? Los ángulos que estaban ahí. ¿Cómo eran estas tablas? Bueno, eran de madera ¿verdad? Siempre una madera resistente, una madera bella. Y estas tablas estaban cubiertas ¿de qué crees? De oro. Ya va agarrando la onda, ¿verdad? Que era todo de madera cubierto de oro. ¿Qué aprendimos que significaba la madera? La humanidad, ¿verdad? Porque la Biblia cuando habla del árbol, de la madera, habla de las personas. Y estas tablas estaban cubiertas por el oro. ¿Y el oro qué significa? ¿Quién lo recuerda? La santidad, ¿verdad? La deidad de Dios. La deidad. Significan eso, ¿verdad? Y estas estaban una y luego la otra y luego la otra y luego la otra. Pero ahora, si tú tienes unas tablas paradas, ¿qué va a pasar si solo tienes tablas y las paras? ¿Qué pasa? No están estables, se caen, no funcionan, no sirven para nada. ¿Qué necesitan esas? Bueno, las tablas tenían unas espigas y esas espigas estaban sobre unas bases de plata. Y estas bases de plata, vamos a pensar un poquito como en el Lego, ¿no? Para tú unir dos piezas de Lego, pones un circulito en un lado y el otro circulito en el otro lado, ¿verdad? Y entonces ya se pegan. Esas bases que la Biblia describe eran precisamente así. Esas se enterraban en la tierra para tener un fundamento y encima de ellas iban poniendo las tablas de oro, cada una, y entonces estaban sobre un fundamento y estaban unidas una con la otra. ¿Qué dice Efesios capítulo 2 versículo 20 sobre esto? Dice Efesios capítulo 2 20: edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es nuestro fundamento? Los apóstoles y los profetas. ¿Quiénes son los apóstoles y los profetas? Es la Biblia, es la palabra de Dios. Ahí está nuestro fundamento. Entonces, ¿quiénes son esas tablas? Somos nosotros. Somos nosotros que solos no servimos para nada. Necesitamos un fundamento, necesitamos un cimiento. Y sigue diciendo Efesios 2:20, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Wow, qué interesante, ¿verdad? Entonces estamos ahí nosotros, pero necesitamos estar sobre este fundamento.
Ok, ya estamos en el fundamento, ya estamos enterrados, ya estamos todos apilados, pero ahora dice que debe de tener 5 barras. 2 barras recorren por arriba y una barra va a recorrer en medio de las tablas. Esto está, pero de obra primorosa. ¿Cómo van a meter la barra en medio de las tablas? El día de ayer cargamos una cocina que, híjole, mano, cómo nos costó trabajo, ¿verdad? Los que estuvimos cargando. Pesadísima, pesadísima para el comedor industrial de allá de los niños que tenemos. Estamos cargando entre todos la estufa que ya estamos estrenando. Y mientras la cargábamos, yo estaba pensando, ¿se imaginan a los sacerdotes? Creo que hasta les hice el comentario, ¿verdad? Van a experimentar lo que experimentaban los sacerdotes cada que cargaban el mobiliario. ¿Cuánto pesaría una sola tablita de esas? ¿Cuánto le echan que pesa? Una tablita de esas. O sea, pesadísima. Y los del audio, no ustedes, otros del audio, que se quejaban que es que tenemos que sacar las bocinas, meter las bocinas, poner las sillas, quitar las sillas. Ay, es que nos cansamos, ay, es que es mucho trabajo estarlo haciendo. Y yo pensando, wow, con razón, ser parte del sacerdocio es un privilegio. Solamente gente escogida aguanta estar sirviendo al Señor así de pesado. Así, sin quejarse. Ay, pero ya le diste tierra a los de Benjamín, ya le diste herencia a los de Efraín, ya les diste a los de Manasés, y a nosotros los levitas, ¿qué nos va a tocar? ¿Cuánto nos van a dar? ¿Cuál es nuestra herencia? Y Dios les dice, a ustedes, papaitos, yo soy su herencia. Ustedes no van a tener tierra. Ustedes no van a tener un terreno para ustedes. Ustedes van a depender totalmente de mí y de lo que los otros les den. Y aquí entre nos, se lo digo de carne aquí. Qué difícil es eso. Porque uno diría, Señor, ¿puedo poner mi negocio? ¿Puedo no pedir? ¿Para qué ando pidiendo? ¿Para qué ando diciendo? Si yo pudiera ir y hacer y tengo. Y Dios te dice, bueno, entonces vete, no eres digno. No eres digno. Porque esto es para escogidos. Las barras, Efesios 4, versículo 11. Allá arriba les voy a pedir que guarden silencio, por favor. Cállense, no hablen allá arriba. Efesios 4, versículo 11. Dice así. Y él mismo constituyó a unos, cuéntele con sus dedos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de ¿qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad. ¿Dónde vamos? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y estas barras que rodean el templo son precisamente las que le dan estabilidad a esta construcción, le dan seguridad. Y esa barrita que va en medio, vamos al capítulo 4, ahora el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo, ¿qué? El viento de. ¿Qué es lo que hacen estas barras entonces? Evitan que los muros del tabernáculo que hagan, que llegue un viento y que empiecen, ¿no? Ya me voy para allá, y ahora me voy para acá, y ahora me voy para allá. Ahí en el Instituto Bíblico la clase de ayer fue eso. Si tú eres un predicador, tú debes de predicar. ¿Y qué significa predicar? La única significado de predicar es hablar la palabra de Dios.
Está el pastor fulano de tal que dijo que esto, ok, eso fue el pastor fulano de tal. Es que está el gran científico, el gran abogado, el gran psicólogo, el gran coach, el gran orador, el escritor de este libro, una maravilla de libro que ha transformado vidas. Mi posición como pastor no es hablarles del gran escritor, no es hablarles de su nueva postura, no es hablarles de eso. Mi posición es hablarles la palabra de Dios. Pero eso se ha perdido. Nos gustan los motivadores, nos gusta que hagamos cosas así como hacen en otros lados para entretener, pastor, para que la gente no se vaya. Y mire que como pastor es difícil porque uno dice es que sí, la música, se van a ir porque la música no les gusta, pero después pienso, Señor, ¿le doy gusto a la gente o me concentro en que la música lleve contenido de la Biblia, que la música lleve la doctrina de la Biblia, que la música te glorifique y no glorifique al músico? Que volteen a ver las chicas a Víctor, ¿no? Aquí, y Víctor tocando y echándole ojito a las chicas, y mírenme. Mi posición es darle la gloria a quién. A Dios. Obviamente, hermano, saben que somos una iglesia que nos gusta meter la tecnología, ¿verdad? Que no nos quedamos arcaicos y decimos, no, eso es del diablo. No, por supuesto que no. Estoy escuchando, estoy atento, pero nunca permita que yo ponga la palabra de Dios en otro lugar para motivar y traer más gente y que luzca. Nunca. Es la palabra de la Biblia, nada más. Y dice el versículo 14: son llevados por estratagemas de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿De qué se tratan todas las predicaciones aquí y en todas las iglesias? ¿De quién? De Cristo. Si no hablamos de Él, si no aterrizamos en Él, si no vimos su obra, entonces quién sabe qué hicieron en ese lugar. Y una mente natural pudiera pensar, pues qué aburrido siempre el mismo mensaje. Fíjese que no. ¿Cuántos años llevo yo predicando? Y aquí entre nos, no porque sea yo el que predique, pero nunca se me han hecho aburridos los mensajes. Digo a mí, ¿no? Soy yo. Pero ver la Biblia y estar viendo todo lo que dice, y todo habla de Cristo, y no se me acaba lo que dice aquí. Sigue habiendo más y más y más. Todo es de Él, por Él y para Él. Y termina el verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado, estas son las tablas, ¿verdad? Bien fijas, bien amarradas, bien estables, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ya vieron? Entonces están esta pared, que son las tablas forradas de oro, con las 5 barras, 2 arriba, 1 en medio, 2 abajo, en unos basones, en unas bases de plata que están enterradas unidas. Ahora, imagínate esto, que tú llegas a ese lugar y entras, y está prendido el candelabro, ¿verdad? Está prendido, pero todo lo que está rodeado es de oro refulgente, brillante. ¿Cómo te imaginas el espectáculo del sacerdote entrando ahí? O sea, lo que él miraba en ese lugar, y el olor, y entrar y ver así, ¿no? ¿Cuánto crees que estaría alumbrado ese lugar? ¿Crees que tenía poquita luz? ¿O crees que tenía suficiente luz? ¿No? Entrar es, yo digo, Señor, si esto es en este tabernáculo que pusiste solo de ejemplo, y que muchos se conformaron con eso, muchos se conforman con eso.
Muchos piensan que es ese templo. Ay, queremos este templo, queremos ver este templo, queremos estar en este templo. Cuando el Señor dijo, ese se derrumba, lo construyo en 3 días. Y el tabernáculo, la habitación, no va a ser en ese lugar. La habitación, cuando Cristo venga, ¿dónde va a ser? Con Él. Él es nuestra habitación. Entonces, si entrar a un lugar que huele así, que se ve así y que seguramente nos va a dejar mudos, así con hasta acá abajo, ¿qué será cuando esté el Señor? Entonces, cuando usted le cante, cuando estemos cantando, tócame tan profundo que mi alma sienta, no me acuerdo qué dice. Cuando estés en ese momento cantando, imagina las calles de oro, imagina la presencia de Dios, imagina el aroma que estamos entregando al Señor. Esto está precioso. Ahora, ya estamos dentro del tabernáculo y entre el lugar santísimo y el lugar santo había una capa más, que es el velo. El velo. Versículo 31, regrésense conmigo a Éxodo, por favor. A Éxodo, capítulo 26, ahora el verso 31. Vamos a leerlo. A ver, sin estudiar tanto, ¿qué representa el velo? Ya debe de saber. ¿No? Ok, vamos a leerlo. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, o sea, la partecita de arriba de oro, sobre basas de plata. Las basas de plata son las mismas bases que están en la parte de afuera, que sustentan, ¿ok? Y pondrás el velo bajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero frente de la mesa que estábamos hablando hace rato de los panes, y enfrente el candelero. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Ahora la puerta ya está más para el patio. Ya después de ver el velo nos vamos a salir al patio y te vas a dar cuenta que del patio, o sea, de ahí para afuera, cambia a bronce. Ya no es oro, ahora es bronce. Ahorita vamos para allá. El velo que está aquí y que divide el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué pasó cuando Cristo estaba siendo crucificado? ¿Y qué le pasó al velo? Entonces ya sabes por dónde va ese velo, ¿verdad? Es el único que da acceso. Dice Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él, ¿qué hizo? Nos abrió a través del velo. Esto es su... ¿Qué es el velo? ¿Qué representa el velo? El sacrificio, la carne de Cristo, que abierta, rasgada. ¿Para qué? Para que ahorita que estamos aquí no tengas que entrar con una cuerda por si caes muerto por tus pecadotes. Tenemos acceso hasta la presencia de Dios y podemos decirle, papito, algo que los judíos no hacen. No. ¿Cómo le voy a decir si ni siquiera el nombre de Dios pueden pronunciar? No. Y Pablo dice, ahora con ese velo que se rompió,
nosotros podemos entrar. Entonces el judío dice: ¿cómo? ¿Cómo vas a entrarse allá? Caen muertos. Donde se cree que está actualmente el lugar santísimo, donde se calcula es donde está la roca de Omán. La mezquita está, no sé si han visto de Jerusalén, donde se ve una cúpula dorada. Ahí. Es ahí o a un lado. Los arqueólogos están entre qué es por ahí. Y abajo de la ciudad hay un montón de túneles. Hay un montón de túneles que está prohibido pasar. Nadie puede pasar por esos túneles. ¿Por qué? Porque uno de los temores de los judíos es que posiblemente pases por el lugar santísimo. De ese tamaño es la importancia del lugar santísimo. ¿Y qué dijo Cristo? Es que no entienden que no es un lugar, que no es una tienda, que soy yo. Y que yo, con mi sacrificio, les doy acceso. ¿A dónde? Directito al arca, donde Dios habla, donde Dios se presenta. Yo. Capítulo 9 de Hebreos. Véngase un poquito, denle la vuelta para abajo. Íbamos a hablar del altar de bronce y no hemos llegado al altar de bronce. Capítulo 9, versículo 1, dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Cuál es este santuario terrenal? El tabernáculo. ¿Okay? Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas las partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se ha manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual, enciérralo, es símbolo, ¿para qué? Para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, si alguien presenta y va al sacerdote, por lo que vemos es que en ese tiempo todavía se estaba haciendo algunos sacrificios. No puedes llegar y decir: ya hice este culto, ya hice este sacrificio, soy perfecto, ya no tengo pecado, es lo que está diciendo Pablo. Dice así: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Ok? Ahora, vámonos a Mateo capítulo 27, versículo 50. Mateo 27, 50, dice así: mas Jesús, ¿ok? Esta conjunción me encantó. Ya Pablo explicó, ¿verdad? Siguen haciéndolo, no puede ser perfecto, por más que vayas. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote ofrece sacrificio por él, porque él está sucio, porque él necesita y tiene que hacerlo por las personas. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron,
y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Este milagro como que lo dejamos pasar de noche. Pero imagínense que en ese momento de repente se levantó doña Chonita, que ya estaba enterrada, y la empezaron a ver caminar entre todos ahí. ¿Qué? No, ya había. ¿Se imagina ese momento? ¿Alguien se lo está imaginando o no? No se lo imagina. Es poderoso. Las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, ¿qué hicieron? Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, ¿qué dijeron? Verdaderamente este era Hijo de Dios. Y lo que hacía interesante es que el velo se partiera de arriba para abajo, porque si alguien hubiera intentado cortarlo, ¿por dónde se hubiera empezado a cortar? De abajo para arriba. Y vino ese milagro donde ahora él se presenta como sacrificio. Él no necesita ser perfeccionado porque Él es perfecto. Y el sacrificio se hizo una vez, para siempre y por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y me da 5 minutos y vemos el tema de hoy, que es el arca de bronce. Bueno, nos salimos del lugar santo y del lugar santísimo, ¿verdad? Es que hay un canto que está bien bonito, pero a mí me hace choque, porque dice, Señor, llévame a tus atrios, ¿no? Estoy ya en los atrios, donde está el altar de bronce, el lavatorio, ¿no? Al lugar santo, ya entré al lugar santo. ¿Y luego qué dice? ¿Alguien se lo sabe? Al altar de bronce. Bueno, al altar de bronce. Y luego dice, ya me salió, ya entré. Y luego dice, Señor, tu rostro quiero ver. ¿Acá lo voy a ver el rostro? ¿Dónde? ¿Dónde se ve el rostro? En el lugar santísimo. ¿Sí ve? Por eso cuando lo querían cantar les dije, es que está padre, pero como que me pierde, necesita un GPS más derechito para llegar allá. Bueno, capítulo 27, versículo 1, el altar de bronce. Vamos a ver del patio nada más el altar de bronce, no vamos a ver más. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Bueno, usted lo puede ver del versículo 1 al versículo 8. Está la descripción de lo que es el altar de bronce. Ahora, el altar de bronce es una caja, ¿no? Es una caja de 2.30 metros de largo por 2.30 metros de ancho, o sea, hace un cuadrado, es lo que hace esto. Este altar tiene una altura de 1.30 m, más o menos, 1.30 m, como por aquí, ¿no? Pero tenía un enrejado abajo, tenía unas rejillas en la parte de abajo, y se metía hasta que llegara la parte de las rejas, hasta que quedara a la mitad de la caja de madera, ¿no? Totalmente de madera, y en las 4 esquinas tenía unos cuernos. Ahí en el video los pueden ver, los que yo estoy tratando de describirlos para los que están en el carro o nada más oyéndolo, ¿no? Este altar, ¿no? Este altar estaba en la parte de afuera, de madera totalmente, pero en la parte de afuera las cosas no están de oro, sino que esta era cubierta de bronce, Y algo interesante del bronce es que cuando ustedes leen en la Biblia que habla de la puerta de bronce, del arca de esto de bronce, los muros de bronce, cuando habla del bronce la Biblia habla de juicio. Es lo que habla, de juicio.
Este altar estaba bien interesante porque pues el puro mueble, o sea, no tendría tal vez un valor extraordinario como la obra primorosa del tabernáculo, pero el valor de esto estaba en lo que representaba, que era el sacrificio que se hacía en este altar. Ahí era donde se sacrificaba el animal. Vamos a ver en Levítico capítulo 1, versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. O sea, después me voy a meter al lavatorio, o ya se los digo de una vez. Llegaban al lavatorio y tenían que estar perfectamente lavados los sacerdotes, era algo higiénico. Y luego llegaban, y si ustedes ven el video, se hace una toma aérea y viéndolo de arriba se van a dar cuenta que está el altar de bronce y tiene unas rampas. Ahora, ¿qué figura hacen esas rampas? ¿Ya se fijó? ¿Qué hacen esta? Parece una cruz. ¿Donde qué se hacía en eso? El sacerdote se subía al altar y ahí era donde le cortaban, ¿no? Y donde ponía por partes el sacrificio y lo acomodaba para que éste fuera quemado, para que éste se quemara. Vea el versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desarrollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y cuando yo veo este altar, lo que pienso, me doy cuenta que esta es la obra en la cruz del Calvario, que fue en la cruz donde fue molido el Señor Jesús, donde se presenta el sacrificio. Y si ustedes se fijan, si tú entras al tabernáculo, todavía no hablamos del muro externo, ¿no? Las lonas que van externamente, todavía no hablamos de eso, y está la puerta al patio. Cuando tú entras de afuera al patio, abres la puerta, lo primero que ves, antes de pasar a todo lo demás, ¿qué es? El altar, el sacrificio de Cristo. Es lo primero, antes de llegar a todo lo demás. Primero, pásale, así como ahora nos hacen con el gel, ¿no? Antes de entrar, límpiese, por favor, chato, ¿no? Y hay unos que yo veo que hasta todavía les ponen la cabeza, póngame la cabeza aquí, pásele, límpiese. Bueno, aquí llegamos, y antes de tener todo esto, ¿qué es lo primero que hacemos? Limpiarnos. Isaías capítulo 53, versículo 5, nos narra este momento. Solo voy a leer algunos versículos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién lo hizo? El Señor. ¿Dónde? En la obra expiatoria de su sacrificio. Primera de Pedro capítulo 2, Víctor. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Córrale, por favor. Ahora pasamos al Nuevo Testamento. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Capítulo 3, versículo 18.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, ¿qué? Muerto, despedazado en la carne, pero vivificado en espíritu. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Está hablando de Cristo, el escritor de Colosenses a los colosenses, y les dice: por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. ¿Qué hacía este holocausto? La paz, ¿mediante qué? La sangre de su cruz. Ahora ya entendió de qué se trata el tabernáculo. ¿Ya entendió de quién se trata el tabernáculo? ¿Ya entendió por qué ahora nosotros hacemos tabernáculo? ¿Con quién? Con Cristo. Cuando uno entra en amores, cuando uno está orando, está haciendo tabernáculo porque estás entrando a la presencia de Dios. Cuando tú estás leyendo la Biblia, deberías de estarla leyendo y estar, es que esto y ya lo quiero contar, ya les quiero decir. ¿Por qué? Porque esto me está llenando de tal manera, porque estoy en la presencia de Dios. Y cada línea de la Biblia me permite ver cómo es Él, ver quién es Él. Entonces, si yo me asombro cuando veo todo este oro refulgente, esta obra primorosa, cuando yo veo el lino torcido, cómo fue hecho, la delicadeza, la precisión, lo majestuoso, y yo me quedo con la boca abierta, eso se queda de parvulitos con lo que será estar en la presencia de Dios. Y lo podemos empezar a disfrutar. Métete con todas las canicas en la presencia del Señor.